¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso y en esta sesión terminaremos lo que corresponde a notación asintótica. Ok, la que vamos a ver es la regla de límite, que como veremos es muy importante. Luego veremos la notación omega de FDN, teta de FDN y bueno, lo de siempre, los ejercicios. Eh, ¿Cómo demostrar que GDN no está en el orden de FDN? Ya sabemos cómo demostrar que sí está, ¿verdad? Simplemente siguiendo la definición de O grande de FDN. Pero ¿cómo demostrar que no está? Bueno, pues eh, como no sabemos quién es FDN o estamos hablando en general de una FDN, entonces no tendríamos mucha información, es decir, no sé la forma de FDN, que es una lineal, una polinomial, una cuadrática, una exponencial, no sé. Entonces, eh, cuando tenemos muy poca información sobre algo, lo que tratamos de hacer simplemente es una demostración por contradicción. Entonces, bueno, pues eso, haciendo una demostración por contradicción, es decir, vamos a suponer que sí lo está y llegaremos a una contradicción, contradiremos alguna hipótesis, ¿verdad? O algún hecho que conozcamos, llegaremos a alguna contradicción, eh, pues dependiendo del caso, de las funciones que estemos hablando. Bueno, entonces vamos a la demostración por contradicción. Queremos saber si n cubo, n al cubo está en el orden de n cuadrado. ¿Sale? O mejor dicho, quiero demostrar que n cubo no está en el orden de n cuadrado, entonces voy a hacer una prueba por contradicción, entonces voy a suponer que sí es cierto. Voy a suponer que n cubo está en el orden de n cuadrado. Y a ver qué nos sale. Bueno, por la definición de pertenecer a O grande de n cuadrado, pues deben existir constantes c mayor que 0 y un n en los naturales, tales que para todo natural mayor o igual que ese n, el umbral, ¿verdad? Se va a cumplir que n al cubo es menor que c por n al cuadrado. Por lo tanto, pues tenemos esta relación. Eh, multiplicamos por el inverso de n cuadrado de ambos lados. Eso lo hicieron creo que en uno de los ejercicios de la semana pasada. Entonces, llegamos a que n es menor o igual a c. Entonces, pero n, ¿quién era? Pues cualquiera mayor al umbral, entonces eso querría decir que los naturales están acotados, ¿verdad? Superiormente, lo cual es pues falso. Entonces esta última desigualdad es falsa, hemos llegado a una contradicción, como dice ahí, porque los números naturales no están acotados superiormente, por lo tanto podemos concluir que n al cubo no está en O grande de n al cuadrado. Es decir, n al cubo no está acotado superiormente por una constante de n al cuadrado. Bueno, afortunadamente existe una manera más poderosa y versátil para probar tanto que una función está en el orden de otra como para probar que una función no está en el orden de otra. Y esta manera poderosa y versátil se le llama la regla del límite. ¿Okay? ¿Qué dice la regla del límite? Bueno, supongo que tenemos dos funciones de comportamiento. Recuerden que eso quiere decir, no más, ni más ni menos, quiere decir que son funciones de los naturales en los reales positivos o los reales no negativos, puede incluso ser cero, ¿verdad? Ok, entonces tenemos dos funciones de comportamiento, entonces simplemente lo que hacemos es calcular el límite de la razón entre f y g, el límite cuando tiene infinito de f de n entre g de n. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Si es mayor que cero el límite, entonces podemos asegurar que f de n está en el orden de g de n. Y también que g de n está en el orden de f de n. Ambas cosas. El numerador está en el orden, la función del numerador está en el orden de la función del denominador y la función del denominador está en el orden de la función del numerador. O, como más coloquialmente decimos, la función de arriba está en el orden de la función de abajo y la función de abajo está en el orden de la función de arriba. Ambas cosas. Por supuesto, más adelante vamos a hacer la demostración. Bueno, la otra, si el límite existe y es cero, aquí existía y era mayor que cero, acá sí es cero, entonces tenemos que, noten que no puede haber negativos porque son funciones de comportamiento, entonces, simplemente por eso, ¿no? Entonces, si es cero, ¿qué quiere decir?
Pues querría decir, ¿verdad? Como en el caso de 1 sobre n, que la parte del denominador o la de abajo crece mucho más rápido que la de arriba, lo cual querría decir, pues efectivamente, que f de n está en el orden de g de n, pero que g de n no está en el orden de f de n, como en el caso que vimos hace rato de n cuadrada y n cúbica, ¿verdad? F de n cuadrada sí está en el orden de n cúbica, pero n cúbica no está en el orden de n cuadrada. Y luego la tercera manera en que tenemos la regla del límite es cuando el límite tiene infinito, es decir, cuando la función, el límite diverja, ¿no? Realmente no hay límite. Entonces, ¿qué querrá decir? Pues eso quiere decir que eso crece muy rápido, la de arriba o el numerador crece muy rápido, ¿no? Con respecto al denominador, o más rápido con respecto al denominador. Entonces, pues sabríamos que f de n no está en g de n, pero sí que g de n está acotada por f de n, superiormente por f de n. ¿Ok? Entonces, bueno, como ejemplos de cómo usar la regla del límite. Quiero saber si n cuadrada está en el orden de 2n cuadrada. O pueden verlo así, si 2n cuadrada está en el orden de n cuadrada. Noten que si van a comparar dos funciones, no importa quién usen como f y a quién usen como g, porque si el límite existe y es mayor que 0, entonces se va a cumplir esto. Una es en el orden de la otra y la otra en el orden de una. Si es igual a 0, entonces se cumple esto. Pero si hubieran escogido al revés las funciones, entonces no va a ser 0, sino va a ser infinito, o va a diverger, entonces se vuelven a cumplir bien las funciones. Ahorita vemos en los ejemplos. Entonces, bueno, aquí tenemos el límite n cuadrada entre 2n cuadrada, pues muy rápidamente, ¿verdad? Eliminamos n cuadrada de arriba y de abajo y me queda un medio, que es mayor que 0. Así pues, por la regla del límite, ¿verdad? Por el punto 1 de la regla del límite, 1 está en el orden de la otra y la otra está en el orden de la una. Si lo hubiéramos puesto al revés, ¿qué hubiera pasado? Pues simplemente hubiera encontrado que el límite es 2. De hecho, es el inverso multiplicativo del otro, ¿verdad? Que es mayor que 0, y entonces pues puedo afirmar lo mismo, que el numerador está en el orden del denominador y la función del denominador está en el orden de la función del numerador. No importa, no me puedo equivocar, es decir, no necesito tomar una decisión sobre quién va en el numerador, qué par de funciones, tengo un par de funciones que comparar, no tengo que cuestionarme cuál pongo arriba y cuál pongo abajo, va a ser, digámoslo así, automático de acuerdo a la regla del límite. Pues ya sabremos, dependerá de cuál es el límite y ya podemos decir con seguridad cómo es. Si tenemos el límite, por ejemplo, de n cuadrada entre n al cubo, pues es el límite de 1 entre n, que sabemos que es igual a 0. Así, n cuadrada está en el orden de n al cubo, ¿verdad? Pero, en este caso teníamos que al revés, ¿verdad? Es decir, no que al revés. La del numerador estaba en el orden del denominador, pero la del denominador no estaba en el orden del numerador, como ya habíamos demostrado hace rato, ¿verdad? Entonces, bueno, otra forma, si lo hubiéramos tomado al revés, lo que les comentaba hace un momento, acá el límite es 0, ahora supongamos que puse en el numerador n cubo y en el denominador n cuadrado, pues esto me va a dar el límite de n al cubo entre n cuadrado, perdón, n al cubo entre n cuadrado es n, entonces el límite cuando n tiende a infinito de n es igual a infinito, ¿verdad? No va a converger. Y entonces, ¿qué me dice? Pues que la función del numerador no está en el orden de la del denominador, porque crece más rápido el numerador, pero sí la del denominador está en el orden de la del numerador, porque crece, pues, como la otra crece más rápido, pues está acotada n al cubo superiormente, está acotada por una constante de n. N cuadrada está acotada por una constante de n al cubo. Entonces, bueno, como les decía, no hay pierde, no tienen que preocuparse si van a comparar dos funciones f y g, no tienen que preocuparse en cuál ponen el numerador y cuál en el denominador. Finalmente, si calculan bien el límite, pues ya lo hicimos. Ok. Bueno, muchas veces, y no sé si se acuerdan de las clases de cálculo, pero
teníamos un problema, ¿verdad? Que el límite del numerador era 0 y la del denominador también, y entonces no podíamos hacer nada cuando ambos eran 0 o cuando ambos divergían. Entonces, pues la regla de L'Hopital, ¿qué nos dice? Dice, bueno, estamos hablando de funciones de naturales en reales. Entonces dice que extendamos las funciones f y g para que su extensión abarque de los reales en los reales, para que tenga sentido hablar de derivada, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer que hacemos la extensión, no vamos a hacerlo explícitamente, sino implícitamente vamos a suponer que se hace la extensión, que ya estamos hablando de funciones de reales en reales. Es decir, que ahorita vemos ejemplos, pero que esta f de n, ¿verdad? Perdón, que esta f de x, ya es una función de reales en reales, no de naturales en reales. Y bueno, al hacer la derivada del numerador y la derivada del denominador, si eso me da un L, un límite, entonces voy a decir que el límite de f de n entre g de n es igual a L. Noten que estas que tienen barrita arriba, insisto, son las extensiones, ¿verdad? De las funciones de los reales en los reales. Y noten aquí ya le cambiamos x y acá ya dice x tiende a infinito, ¿verdad? Donde x está en R, por supuesto. Pero bueno, no le pongamos mucha atención a eso. Realmente en los argumentos no va a influir esa parte, pero bueno, formalmente tenemos que decirlo para que las cosas queden bien definidas y bueno, tenga sentido el teorema. Ok, entonces, ¿cómo se usa la regla del L'Hopital? Bueno, pues supongamos vamos a demostrar que el límite de log de n, vamos a ver cómo es el límite de log, vamos a comparar, perdón, las funciones de comportamiento log de n y raíz cuadrada de n. Log de n, ¿qué va a pasar? Pues, si bien crece muy lentamente, pero tiende a infinito, ¿verdad? Su límite es infinito y el límite de raíz de n, pues también es infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Y no sabemos cómo crecen realmente, así, viéndolas así no sabemos. Entonces, bueno, pues por la regla del L'Hopital, ¿verdad? Voy a derivar esta parte, suponiendo que ya es una función de reales en reales. Pero bueno, voy a abusar de la notación y no voy a usar x, ni voy a usar log barra de x, ¿verdad? Sino simplemente, insisto, vamos a abusar de la notación y vamos a derivarlo como si fuera una función de reales en reales. Entonces, log de n es igual a, la derivada de log de n es 1 sobre n, raíz cuadrada de n, recuerden, es n a la 1 medio, ¿verdad? Que su derivada sería 1 medio de n a la menos 1 medio. Entonces, por eso nos queda esto aquí y esto aquí. Esto de acá, perdón, no se puede marcar muy bien. Bueno, entonces, pues haciendo cuentas, ¿verdad? Acuérdense de la regla del sándwich, los extremo por extremo y medios por medios. Y los del medio por los del medio. Entonces me queda, arriba me quedaría 2 raíz de n y abajo me quedaría n. Pero n lo puedo descomponer como raíz de n por raíz de n, de tal manera que entonces me queda 2 entre raíz de n. Y bueno, como vemos, ¿verdad? O como sabemos, esta función, su límite es 0, porque pues cada vez crece más. Entre más grande es n, pues va creciendo más su valor y esto se va acercando a 0. Podrían haber puesto de acuerdo las reglas de derivación, ¿verdad? Podrían haberlo separado como que es el límite de 2 por la raíz de 1 entre n, para que fuera más claro. Y bueno, como una raíz de 1 entre, el límite, perdón, de 1 entre la raíz cuadrada de n es igual a 0, por 2 pues sería igual a 0. Ahorita veremos un caso donde se hace todo eso. Bueno, entonces, por la regla del límite, ¿verdad? Como el límite fue 0, entonces sabemos que la de arriba está en el orden o la del numerador está en el orden del denominador, es decir, log de n está en el orden de la raíz cuadrada de n, pero al revés no, y entonces la raíz de n no está en el orden no grande de log de n. Entonces tengo los dos resultados. Sé cómo es una con respecto de la otra y la otra con respecto de una. Es muy importante, ¿verdad? Eso, porque tengo la relación que hay de las dos funciones que estoy comparando, no solo como
le hacíamos antes cuando decíamos si estaba o no estaba, pero no decíamos que FDN estaba en el orden de GDN, pero no sabíamos si GDN también estaba en el orden de FDN. Claro, podíamos hacerlo, ¿verdad? Siguiendo las definiciones y demás. Pero pues aquí usando la regla del límite tengo los dos resultados inmediatamente. Bueno, esta que hemos dicho mucho que efectivamente log de n está en el orden de n. Vamos a ver si es cierto, pues hacemos lo mismo, derivamos, ¿verdad? La derivada del logaritmo de n es 1 entre n, la derivada de n es 1. Por lo tanto, esto es el límite de 1 entre n, que pues es tal vez la primera función en la cual le sacaron el límite, ¿verdad? Su límite es 0. Así el log de n está en el orden de n y al revés no, ¿verdad? N no está en el orden del logaritmo de n. Noten que acá estamos asumiendo que ya sabemos todos que el límite de 1 sobre n es 0. En general está bien, vamos a suponer que conocemos, es del dominio popular, cuál es el límite de algunas funciones básicas. Pero sí deben de estar preparados y preparadas para que yo les diga, por si alguien, yo o cualquier otra persona le dice, a ver, demuéstrame que eso es cierto, que el límite de 1 entre n es, cuando n tiende a infinito es igual a 0. Pero bueno, el 99% de las veces voy a asumir que efectivamente sí lo saben y que lo saben aplicar bien. Entonces, pero siempre debemos estar preparados para que alguien nos diga, a ver, demuéstralo. Pero bueno, no es un curso de cálculo finalmente, entonces vamos a asumir que sí, que sabemos cuál es el límite de algunas funciones muy básicas. Noten que como logaritmo de n está en el orden de n, entonces, pues por la definición, ¿verdad?, de esta definición, entonces podemos decir que log de n es menor o igual que c por n para algún c mayor que 0 y para todo n mayor o igual que n. Entonces, pues multiplico por n, ¿verdad?, de ambos lados, y entonces de ahí tendría que n log de n es menor o igual que c n al cuadrado, lo que es lo mismo decir que n log de n está en el orden de n cuadrado, y en general si multiplicara esta por n a la k, ¿verdad?, tendría que n a la k log de n, perdón, todo esto, tendría que n a la k log de n es menor o igual que c por n a la k más 1, y por tanto que n a la k log de n está en el orden de nk más 1. ¿Ok? Esto lo usamos la vez pasada, ¿verdad? Decíamos, no me acuerdo que teníamos algo así como n al cubo de log de n. Decíamos que estaba en el orden de n a la cuarta. Entonces, bueno, esa es la demostración formal de eso. Bueno, obviamente podemos obtener la misma relación usando la regla de L'Hopital, pero con un poco más de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, tendríamos aquí el límite de n a la k log n entre n a la k más 1. Y entonces, pues aquí que tenemos que, de nuevo, esto no converge, ¿verdad? Esto diverge y esta diverge. Entonces, usamos la regla de L'Hopital, entonces acá derivamos el numerador y derivamos el denominador. Noten que se hace eso, se deriva la función de arriba y se deriva la función de abajo. No se deriva el cociente. Eso ténganlo muy en cuenta. Entonces simplemente voy a hacer la derivada del numerador, pues es un producto, ¿verdad? N a la k de dos funciones, la función n a la k y la función log de n. Entonces, pues como producto sabemos que es la derivada del primero, ¿verdad? Que es knk más 1 por el segundo más el primero n a la k por la derivada del segundo, que es log n. Entonces tengo el n a la k por 1 entre n. Y luego pues derivo finalmente el denominador, me queda k más 1 n a la k. Entonces hago un poquito de, bueno, n a la k por 1 entre n me da n a la k menos 1. Y finalmente aquí tengo de los dos lados n a la k menos 1, en ambos sumandos. Entonces pues factorizo y tendría n a la k menos 1 por esta k log de n y luego más 1. ¿Ok? Y entonces, acá fíjense que tengo n a la k más menos 1 arriba y n a la k abajo. Entonces, pues simplemente se va el n a la k menos 1 de arriba y acá me queda un n, k más 1 por n. Y aquí ya me queda lo que está dentro de los paréntesis aquí.
De nuevo, ¿qué hago? Pues separo, ¿verdad? Esto lo separo en K log n entre K más 1 n más 1 K más 1 de n. Estos son productos del límite de una constante, ¿verdad? K entre K más 1 por log de n entre n más el límite de 1 sobre K más 1 por 1 entre n. ¿Ok? Noten, aquí ya no necesito poner paréntesis porque aquí ya separé estas cosas. Entonces, pues como sabemos, ¿verdad? Eso también deben de tener que acordarse de las reglas de que la suma del... El límite de la suma es la suma de los límites, el producto de la suma y la resta. El límite de la suma y la resta es la suma y la resta de los límites, el producto de los límites es el límite de los productos, la división de los límites, el límite de la división es la división de los límites, etc. Es lo que estoy aplicando aquí. El producto de los límites, el límite del producto es igual al producto de los límites. Ajá. Y bueno, de nuevo, ya hemos demostrado, ¿verdad?, que el log de n entre n su límite es 0. Y ya sabemos que el límite de 1 entre n es 0 también. Entonces, tenemos que 0 por K más, entre K más 1 es pues 0 y 1, y 0 por 1 entre K más 1 pues también es 0. Entonces, encuentro que el límite es 0. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver, ya, sabemos eso. Entonces, como el límite es 0, entonces se ha demostrado que n a la K log de n está en el orden de n a la K más 1, pero que n a la K más 1 no está, y que n a la K más 1 no está en el orden de n a la K log n. Eso lo sé por la regla de eso lo sé por la regla del límite. Noten que una cosa es la regla del límite y otra cosa es la regla de L'Hopital, que me sirve para sacar los límites cuando las funciones pues o tienen límite 0 ambas o divergen ambas. Ok, entonces, como dice aquí, acá hay una sutileza. Hace rato dijimos, ¿verdad?, que como log de n estaba en el orden de n, entonces se cumplía esto, que log de n es menor o igual que Cn para todo, para un c mayor que 0 y los naturales mayores que un umbral. Entonces decíamos que multiplicamos por n a la k ambos lados, y tenemos nk log n es menor o igual que c por n a la k más 1. De nuevo, para c mayor que 0 y los naturales mayores iguales que el umbral. Y por tanto decíamos que n a la k log n está en el orden de nk más 1. Bueno, esto es cierto, pero noten que solo a través de la regla del límite podemos asegurar esto importante. Estamos comparando dos funciones, entonces que n a la k log n está en el orden de n a la k más 1 y que n a la k más 1 no está en el orden de n a la k log de n. ¿Sale? Solo a través de la regla del límite. Si usamos este hecho, ¿verdad? Como ya sé que log de n está en el orden de n, puedo hacer esta álgebra y es válida, es correcto eso. Pero no puedo asegurar lo contrario. Para asegurar lo contrario, que no está en el orden, pues tendría de nuevo, si no uso la regla del límite, tendría que hacer dos demostraciones, una de que sí está y otra demostración por contradicción de que no está. De hecho, eso es como vamos a trabajar justamente las demostraciones de la regla del límite, que es lo que veremos a continuación. Bueno, entonces tenemos una función de los naturales en los reales, ¿verdad? Entonces dice que f converge a L, o que L es el límite de f cuando n tiende a infinito. Sí, solo sí, este es SI, así lo debemos de leer, sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n que depende de epsilon, eso significa esa notación. En los naturales, tal que para todo, si n es mayor que n sub epsilon, entonces f de n menos L es menor, f de n menos el límite es menor que epsilon. Dicho de otra manera, para números naturales suficientemente grandes voy a poder encerrar en una vecindad de tamaño epsilon a los valores de mi función pegados a su límite, ¿verdad? No van a salir de esa vecindad los valores de la función, van a estar muy cercanos al límite. Entonces, bueno, simbólicamente decimos esto, ¿verdad?
de hecho ya lo hemos usado arriba. El límite de f de n cuando n tiene infinito es igual a L. Bueno, entonces tomemos en cuenta esta función para demostrar la regla del límite. Entonces el punto 1 nos decía, ¿verdad?, que si era igual a el límite y a era mayor que 0, entonces teníamos los dos casos. F de n estaba en el orden de g de n y g de n estaba en el orden de f de n. ¿Ok? Entonces, por definición, ¿verdad?, el límite, de así tenemos que f de n entre g de n es menos el límite, que es a en este caso, es menor que epsilon. Bueno, entonces pues ya saben, ¿verdad?, por la definición de valor absoluto significa que f de n entre g de n va a ser mayor, menos a, perdón, va a ser mayor que menos epsilon y menor que epsilon. Entonces vamos a usar esta parte primero. A ver si puedo subrayarlo. No se deja. Y se deja. Bueno, casi se dejó. Oh. Bueno, vamos a usar esta parte, que f de n entre g de n menos a es menor que epsilon. Primero vamos a usar esa parte. Ok, entonces pues pasamos a para la parte derecha, ¿verdad? Entonces tenemos esta relación de acá. Luego, pues ya directamente, ¿verdad?, le ponemos paréntesis porque voy a pasar g de n para allá. Entonces tengo que f de n es menor que epsilon más a por g de n. Y esto pues justamente significa que, pues que f de n está en el orden de g de n. F de n está acotado superiormente por una constante. Noten que a es mayor que 0 y también epsilon es mayor que 0, de acuerdo a la definición del límite, epsilon debe de ser mayor que 0. ¿Sale? Aquí. Entonces ahí no me preocupo, ambas son mayores que 0. Entonces efectivamente f de n está acotado por una constante, perdón, por una constante multiplicada por la función g de n, acotada superiormente. Ok, para el otro lado, ¿verdad?, para demostrar que g de n está en el orden de f de n, pues vamos a usar esta parte, la parte izquierda. Es decir, que menos epsilon es mayor que f de n entre g de n menos a. Esto sí, solo sí que ocurre, pues paso a para allá, entonces tengo menos e más a, g de n también la paso del lado izquierdo, ¿verdad? Estaba dividiendo, pasa multiplicando, o lo multiplico por su inverso, como quieran verle. Y luego, ¿qué hago aquí? Pues ahora regreso, menos e, ya tengo menos e más a de este lado, pues lo paso del otro lado. Para que me quede que ¿qué? Que g de n es menor que 1 entre menos e más a por f de n. Y acá tengo que sí ser cuidadoso y decir, bueno, pero cuando epsilon es menor que a, ¿sale? ¿Por qué? Pues para que esto no se vuelva negativo ni 0, ¿sale? Tiene que ser estrictamente menor que a. Cuando es menor que a, eso es una constante mayor que 0, y pues eso es parte de nuestra definición, por lo tanto, de orden, en el orden de O grande D. Entonces, pues ya puedo afirmar que g de n está en el orden de f de n. Entonces, cuando existe el límite y es mayor que 0, entonces la del numerador está en el orden del denominador y la del denominador en el orden del numerador. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a demostrar cuando f de n entre g de n es igual a 0. Muy similar, ¿verdad? Entonces tengo esta relación. Como el límite es 0, pues aquí ya se fue. Entonces es menor que epsilon, y esto pues significa, por la definición de valor absoluto, obtenemos eso. Aquí tenemos que ¿qué? Pues ya directamente f de n es menor que e por g de n. ¿Qué es la definición de qué? Pues de que f de n esté en O grande de g de n. Entonces ya tenemos eso. ¿Cómo lo hacemos para la otra parte, para demostrar que g de n? Nos falta demostrar esto. Bueno, pues vamos a hacer eso, una prueba por contradicción. Voy a suponer que efectivamente g de n está en el orden de fn. Y entonces, esto sí, solo sí que pasa, pues que g de n es menor o igual que un d por f de n. Pero entonces eso, si paso de e para el otro lado y g de este lado, tendría que 1 sobre d es menor o igual que f de n entre g de n. Pero eso contradice, ¿verdad? Diría que no está acotada por arriba,
Entonces contradiría la definición de que el límite es 0, ¿verdad? Es decir, que f de n entre g de n sí están acotados por un epsilon, ¿verdad? Entonces diría esto que no, que diverge. Esto diría, esa es la definición de que la función diverge, ¿verdad? No está acotada superiormente la función menos su límite. En este caso nuestra función es el cociente entre la razón entre f de n y g de n. Entonces, bueno, como llegamos a contradecir que tenía el límite y era 0, ¿verdad? Aquí teníamos esta hipótesis. Si el límite de f de n es igual a 0, es la hipótesis, y la conclusión es estas dos cosas. Por este lado llegamos a la primera conclusión, a la primera parte de esta conjunción, y ahora necesitamos esta parte. Para esa parte, pues hacemos una demostración por contradicción, suponemos que esto es falso, es decir, que g de n está en el orden de f de n, y llegamos a la contradicción de que el límite era 0. ¿Por qué? Pues porque obtuvimos esta relación. Suponer eso nos llevó a una contradicción, y entonces por lo tanto podemos afirmar que mi suposición original para esta parte de la demostración, de que g de n estaba en el orden de f de n, pues era falsa esta suposición. Por lo tanto, entonces, puedo afirmar que g de n no está en el orden de f de n. Noten que ustedes, como dije hace rato, se van a evitar hacer las pruebas por contradicción, porque están implícitas en la demostración de la regla del límite. ¿Ok? Entonces, perdón. Vamos a demostrar la tercera parte, que pasa cuando el límite es infinito. Entonces tenemos que f de n no está en el orden de g de n y que g de n sí está en el orden de f de n. Cuando tenemos esta condición de que la hipótesis de que f de n entre g de n es igual a infinito. Bueno, que sea igual a infinito, como vimos hace rato, significa que f de n entre g de n es mayor que una c, cual pues no me importa. Y entonces, haciendo un poquito de álgebra, ¿verdad? Pasamos la c para acá y la g para allá, ¿verdad? Nos queda con que g de n es menor que 1 sobre c, f de n, ¿sale? ¿Y eso qué es la definición de qué? Pues tengo que g de n está acotado superiormente por f de n multiplicado por una constante multiplicativa. Esto tiene sentido porque c es mayor que 0, entonces, por lo tanto, digo que g de n está en el orden de f de n, que es esta parte. Entonces, cuando queremos demostrar que algo está en el orden de, directamente usamos la definición. Claro, acá nuestra hipótesis era que el límite divergía, ¿verdad? Entonces tengo esta relación, que f de n entre g de n es mayor que c. Y cuando queremos demostrar que no pertenece o que una función no está en el orden de otra función, pues entonces vamos a hacer siempre una prueba por contradicción. Para la demostración de la regla del límite, y si no usamos la regla del límite, porque si usamos la regla del límite, pues ya de ahí podemos inferir esa información. Ahorita simplemente estamos demostrando que es cierta esta regla. Bueno, entonces, pues eso vamos a suponer que f de n está en el orden de g de n. Bueno, pero decir esto es, como ya saben, decir que f de n es menor o igual que d por g de n. Pero decir eso es, si paso g para acá, es decir que f de n entre g de n está acotado por una d. Pero entonces, ¿eso qué contradiría? Pues contradiría el hecho ¿verdad? Que la razón de f de n entre g de n no converge, que es lo que supusimos acá. Entonces, pues de ahí, pues eso contradice que no convergía, porque aquí estaría convergiendo, y por lo tanto f de n es falsa mi suposición de que sí f de n estaba en el orden de g de n, y por lo tanto entonces puedo afirmar que f de n o he demostrado que f de n no está en el orden de g de n. Ok. Bueno, entonces O grande es el conjunto de funciones. O grande de f de n es todas las funciones, ¿verdad?, que están acotadas superiormente por f de n. O que crecen más, lento, ¿verdad?, que f de n. Recuerden, entre más crezca, pues nos vamos a llevar más tiempo, ¿verdad? Si tenemos tamaño del ejemplar contra segundos,
en una gráfica, graficando una función de comportamiento para un algoritmo, pues entre más crezca quiere decir que me voy a tardar más tiempo. Entre crezca más rápido, ¿verdad? Va a querer decir que para ejemplares muy pequeños me voy a tardar mucho tiempo. Entonces, dicho de otra manera, O grande, ¿verdad? Es un algoritmo que no... nos lleva a decir que un algoritmo no puede ser más lento que otro, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque está acotado superiormente por esa función. Pero también podemos decir que un algoritmo no puede ser más rápido que otro. Es decir, pues eso, que va a crecer asintóticamente más rápido que una función de comportamiento que está, pues eso, que crece menos rápido y que por lo tanto va a ser más rápida. Entonces en ese sentido decimos que un algoritmo no puede ser más rápido que otro. Y bueno, pues es la negación de lo que antes hemos visto, o son nociones duales, ¿no? Entonces efectivamente podemos definir la clase de funciones que están acotados inferiormente por un múltiplo de f, como este. Omega de f de n es igual a también las g's de los naturales a los reales, tal que existe un d mayor que 0 y un n en los naturales, tal que para todo natural mayor o igual que n. Ahora al revés, ¿verdad? Antes decíamos que g de n era menor o igual que c por d de f de n. Ahora decimos que g de n es mayor o igual que d por f de n. Es decir, son todas las funciones, ¿verdad?, que están acotadas inferiormente por una constante multiplicativa de f. Ok, entonces, pues obviamente deben de tener relación, ¿verdad? Si son nociones muy duales, debe haber una relación entre ellas. Entonces, pues eso lo vemos en la regla de dualidad. ¿Qué dice? Pues tengo un par de funciones de comportamiento. Entonces dice que g de n está en omega de f de n. Si solo si f de n está en O grande de g de n. Naturalmente, ¿verdad? Bueno, ni tan natural, hay que hacer la demostración. Ok, entonces vamos, ok, ya, dejemos ahí esta noción dual, las funciones, la relación entre O y omega y las funciones que ahora están acotadas inferiormente por un múltiplo de f. O grandes son las funciones que están acotadas superiormente por un múltiplo de f. Y bueno, por la regla de dualidad tenemos que hay esta relación entre ellas. Ahora vamos a ver esto, más interesante. Dice, recordemos que el principio de invariancia establece que cualesquier implementaciones de un mismo algoritmo con comportamiento f1 de n y f2 de n satisfacen esto, ¿verdad? Que uno está acotado por el otro y el otro por el uno en una constante multiplicativa. Es decir, para todo fin práctico, su complejidad no mejora. Ni puede mejorar ni puede empeorar si no hemos cambiado el algoritmo. O sea, haciendo algunas, o si se tarda más un intérprete que un compilador, etcétera, no importa. No importa, es una constante multiplicativa finalmente que no impacta en el orden de complejidad, en pocas palabras. Bueno, entonces, esto, ¿verdad?, nos aclara el uso de GDN, ¿no?, en el orden O grande de FDN, y si GDN estuviera también en omega de FN, entonces diríamos que ¿qué? Pues que GDN no puede ser más lenta que FDN, y que GDN no puede ser más rápida que FDN. Así leíamos intuitivamente O grande, ¿verdad? Que esta no es más lenta que FDN, y que no es más rápido que FDN. Entonces, si no es más lento ni es más rápido, ¿cuál es la tercera opción? Pues que es exactamente igual. Ajá. Es decir, la equivalencia de comportamientos son equivalentes. Es decir, cuando GDN no puede ser más lenta ni más rápida que FDN. Si no puede ser ni más lenta ni más rápida, entonces son equivalentes en comportamiento. Bueno, entonces la clase de funciones equivalentes a f pues no es más ni menos, le vamos a llamar teta de f de n. También lo pueden encontrar en los textos como el orden exacto de f de n. Una cosa es que está acotado superiormente y otra cosa inferiormente, pero si está acotado superiormente e inferiormente por la misma función, pues quiere decir que es equivalente o que está en el orden exacto de esa función. Y entonces, pues no es más que la intersección de O grande de f de n y de omega
de f de n, ¿sale? Escrito en términos de conjuntos, ¿verdad? Pues teta de f de n no es más que todas las funciones que g, tales que existen, pues simplemente hay que pegar las definiciones de estos dos. Existencia i de mayor que 0, tal que para todo umbral en los naturales, y todos los naturales mayores iguales que ese umbral, van a cumplir esa definición, ¿verdad? G de n está acotada inferiormente por una constante multiplicativa de f, y superiormente por otra constante multiplicativa de f. Noten que c y d en general son distintas. No necesitamos pedir que sean la misma. Pueden ser distintas sin ningún problema. Bueno, entonces, análogos a las reglas del umbral y el máximo para O grande, también son válidas para teta las siguientes relaciones. La del umbral. CF estrictamente positiva, entonces G de n está en el orden exacto de f de n, si solo si existen C y D mayores que 0, tales que, lo que ya sabemos, pero para toda n en los naturales. Ya no necesitamos umbral. La regla del umbral dice, no se necesita el umbral, si se acuerdan de la vez pasada. Bueno, la regla del máximo para teta, tenemos teta de f de n más g de n, pues igual es teta del máximo de las dos. Con ligeros cambios respecto a O, tenemos las reglas del límite. Noten que dice, acá vamos a cambiar un poquito la notación para también acostumbrarnos a otras notaciones, otras formas de escribir la regla del límite. Y se suponga que el límite de cuando f de n entre g de n es igual a. Dice, bueno, si a es mayor que 0, entonces tenemos que f de n está en el orden exacto de g de n. ¿Se acuerdan? Porque pues, si se fijan en la demostración que hicimos del límite, pues eso justamente dice que está acotada superiormente por una y la otra por abajo. Ajá, entonces, chéquenlo para que se convenzan de eso. Es decir, que va a cumplir esa definición. Permítanme. Esta definición. Ajá. Bueno, chéquenlo. Ok, entonces si A es mayor que 0, f de n está en el orden exacto de g de n. Si es igual a 0, pues como ya vimos, f de n debe estar en el orden de g de n, pero no en el orden exacto, ¿sale? Y recuerden aquí, si es la regla del límite para teta, tengo que saber su relación con respecto de teta, no necesariamente de O. Entonces, si es igual a 0, entonces f de n está en el O grande de g de n, pero f de n no está en el orden exacto de g de n. Si es igual a infinito, pues es el caso contrario, ¿verdad? Si no está en el orden de g de n, pues la regla de dualidad debe estar en... El inverso sería ¿qué? Que estuviera... Recuerden que estas dos son inversas. Inversa en el sentido de una puedo pasar a la otra y de la otra a la una. Entonces, f de n está en el... cuando es 0 está en el orden de g de n y no está en el orden exacto de g de n. Cuando es infinito, pues si no puede estar en el orden de g de n, pues entonces debe de estar en el de omega de g de n, y f de n debe de estar en el... Pero f de n no está en el orden exacto de g de n. Solo vamos a tener que estar en el orden exacto cuando la regla, cuando límite es mayor que 0. De ahí en fuera, si es 0, entonces f de n está en g de n, aunque no en el orden exacto, y cuando es infinito, f de n está en omega de g de n. Es decir, cuando es 0 está acotada superiormente por g de n, y cuando diverge está acotada inferiormente por g de n. Y tarán, llegan la hora de los ejercicios. ¿Ok? Bueno, demuestre la regla de dualidad, demuestre el refute de las siguientes afirmaciones con omega, y dos ejercicios para omega y 2 ejercicios para teta. Demostrar la regla del máximo para teta y la regla del límite para teta. De nuevo, no tienen que hacer más que usar las definiciones que hemos visto y las ideas o lo que hemos usado en las demostraciones, cuando hicimos las demostraciones que hemos hecho, ¿vale? Entonces, usar definiciones y las ideas de las demostraciones. Eso es lo único que tienen que hacer en este caso. Y con eso yo espero que no tengan ningún problema.
Bueno, de cualquier manera ya saben, nos vemos el miércoles para asesorías. Y ¿qué más? Pues ya, por esta vez. Con eso cerramos la parte de notación asintótica. Ajá. Y ya, digamos, la parte que hemos visto, pues la parte de ponernos de acuerdo de qué vamos a entender por un algoritmo, por nociones como comportamiento, ¿verdad? Como operación unitaria, etcétera, etcétera. Y bueno, la notación, esas notaciones asintóticas, ¿verdad? Que nos permiten analizar el comportamiento de los algoritmos mediante funciones de comportamiento y que nos permiten de alguna manera tener una jerarquía, ¿verdad? Que funciones crecen más rápido que otras, por lo tanto saber cuáles algoritmos son más eficientes, ¿sí? Recuerden, un algoritmo es más eficiente de otro si su función de comportamiento pertenece, ¿verdad?, al orden de la función de comportamiento del otro algoritmo, ¿sale? Eso es nuestra noción de eficiencia. Entonces, bueno, con esto cerramos este tema y nos vemos el miércoles para asesorías. Sigan muy bien y manténganse en casita. Nos vemos el miércoles, compañeros. Gracias por su atención.